Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Lo vamos a recibir ya en nuestros estudios al viceintendente de la ciudad, Daniel Pasarini. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el off que vimos en el fin del primer bloque creo que nos deja abiertas por lo menos las dos primeras preguntas. Lo que tiene que ver, es cierto, usted está en el Consejo Deliberante, pero el municipio está en negociación con el SUOEM, una dura negociación, digamos. Imagino que usted está al tanto de las negociaciones. ¿Hay un acercamiento un poquito mayor a la propuesta o por lo menos a lo que pide el SUOEM y a la negociación del municipio? Siempre nosotros hemos sido parte de la solución y no del problema. Siempre hemos puesto la predisposición para dialogar, para sentarnos en una mesa de diálogo y obviamente hay momentos del conflicto en los cuales una de las partes está llevando adelante una serie de acciones en las cuales obviamente nosotros no disponemos ahí qué hay que hacer, pero donde se debe resolver este conflicto no es en la calle, sino en una mesa de diálogo, discutiendo racionalmente y obviamente cuidando las finanzas del municipio para poder cumplir con los compromisos que se asuman. Hay un acuerdo que está en pie, que viene desde el año pasado y obviamente la irrupción de una espiral inflacionaria este año que viene descontrolada obliga en todas las situaciones donde hay relaciones entre asalariados y quienes tienen que pagar los salarios, que se rediscutan algunas cuestiones. Eso estamos haciendo, tenemos la voluntad de hacerlo, pero dentro de un marco de racionalidad y dentro de un marco de previsibilidad que permita que el municipio siga pagando un salario acorde, que no pierda frente a la inflación y que por otro lado permita que la municipalidad siga llevando adelante todos los servicios, entre otros subsidiar el transporte. Este año tenemos un enorme desembolso de recursos para poder sostener un sistema de transporte que ustedes saben está deficitario en términos de los subsidios nacionales y lo que falta de esa parte para sostener el sistema tiene que poner la municipalidad y la provincia. Así que estamos destinando muchos recursos a muchos servicios, además de pagar los salarios. Antes de darle pie a mis compañeros, digo, sí, me tomo de su palabra, Pasarini, porque dice, tiene que ser racional. ¿Le parece desmedida la propuesta, las protestas del SUOEM? Y otra que dijo es, se tiene que solucionar en la mesa y no en la calle. Por eso le pregunto si le parecen excesivas las protestas del SUOEM. No digo eso, yo digo simplemente que el lugar donde se negocia en toda discusión es en una mesa de diálogo y no somos nosotros quienes nos hayamos levantado esa mesa de diálogo. Creo que en una mesa de negociación claramente hay herramientas, nosotros respetamos los derechos, pero claramente no es en la calle donde se va a resolver este conflicto, sino se va a resolver en una mesa discutiendo racionalmente y ojalá sea el lugar donde se tenga que resolver. Diego, José. Pasarini, ahí usted mencionaba como para parte del diagnóstico, para entender el conflicto, una palabra clave, que todos convivimos hace tiempo con ella, que es la inflación. Pero la inflación no es propia de este año. En este conflicto puntual y en este momento del conflicto, ¿hay otros elementos que estén jugando para que escale de la forma en que está escalando? La verdad que no lo sé. Tratando de aferrarme a la objetividad y a la verdad, nosotros venimos en una negociación salarial que ya fue pautada con un acuerdo cuatrimestral que tenía como cumplimiento de objetivo, sumando los puntos acumulados de la inflación, un 21%. Obviamente hubo en ese caso una irrupción de una contrapropuesta de que ese 21% se transforme en un 30% y que no sea en cuotas, sino que sea al contado. Esto lo conocen ustedes. Y además sumado a una segunda propuesta escalonada que da un número que obviamente no es el que nosotros tenemos en nuestra estrategia y en nuestra previsibilidad. No obstante ello, se abrió una discusión, como en toda negociación, reitero y vuelvo a decirlo, se tiene que dar en una mesa donde estén las partes y obviamente el escenario de esa discusión tiene que ser racional, objetiva y no en la calle. Obviamente parte de este conflicto que está generando el SUOEM lo está llevando adelante en la calle, pero no es nuestra responsabilidad explicar eso, sino tratar de resolverlo dentro de las herramientas que el municipio dispone para ello, que son cuidar los intereses de todos los cordobeses. A nosotros, obviamente, no queremos que la municipalidad vuelva para atrás, no queremos que negocie en términos que son de quebranto para el municipio, sino que queremos que negocie en términos que sean sustentables, de poder cumplir el compromiso y poder atender todos los otros que, como lo dije recién, tienen que ver con áreas que afectan a todos los cordobeses y que requieren de un esfuerzo que hace el municipio administrando bien, por ejemplo, para sostener el sistema de transporte público. Ahora, ceder unos puntos pueden llevar al municipio a esa situación de quebranto. No digo eso porque el municipio ha resuelto temas que sí lo tenían en situación de quebranto. Nosotros hemos reestructurado una deuda millonaria en dólares, inédita en la historia de la Argentina.
hemos reestructurado toda una cadena de pagos que estaba cortada cuando asumimos, le hemos dado sustentabilidad al municipio en tanto y en cuanto estamos cumpliendo con esos compromisos, no hemos atado al municipio a una negociación imposible de cumplir. Obviamente hoy el municipio tiene una situación de ordenamiento financiero que permite, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, y siempre diciendo la verdad, poder sostener un nivel de obras en la calle que la ciudad necesita, que hace muchísimos años no tenía, y por otro lado, no cargar a la municipalidad de deudas y compromisos que hagan que pueda incumplir estas obras. Así que en ese marco, que por ahí suena muy difícil, nosotros lo hemos resuelto en plena pandemia, porque hay que tomar en cuenta que hemos tomado medidas extraordinarias en un contexto extraordinario, y hoy la municipalidad está en mejor situación que hace 2 años y medio atrás, lo cual no significa que tengamos que exponernos a compromisos que no debamos cumplir. Pallarini, lo saco del conflicto con el SOEM y lo meto en el juego online. La semana pasada, aquí mismo, Juan Pablo Quinteros, el concejal Quinteros, planteó la necesidad de que el Consejo se expida a partir de una resolución de lotería donde dejaba algún gris de que se podría aplicar el juego online en la ciudad de Córdoba. ¿Esto es así? ¿Hace falta realmente eso? ¿O en Córdoba el juego está prohibido, en Córdoba capital, el juego está prohibido y va a seguir prohibido? El año pasado, José, cuando se aprobó la ley de regulación a nivel provincial, estamos hablando de una situación que se generó en la legislatura provincial a fines del año pasado. Nosotros fuimos muy claros al momento de aprobarse la ley que la municipalidad no tenía que tomar ninguna medida porque en la Municipalidad de Córdoba está prohibido el juego electrónico y que no hace falta redundar en una norma. No obstante ello, concejales de la oposición, entre ellos el concejal Juan Pablo Quinteros, presentaron un proyecto de ordenanza que obviamente plantea que la municipalidad debe aún ser más explícita, quizá así lo plantean, cosa que nosotros entendemos que no hace falta, porque entendemos que quieren trasladar o transferirle al Consejo Deliberante una discusión política de un sector de la oposición que no se cerró en la legislatura. Y me parece que el Consejo Deliberante está para sancionar ordenanzas o discutir cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Este tema en la ciudad está resuelto, el juego está prohibido, no hace falta esto, no obstante habilitamos la discusión en las comisiones, en esas comisiones participaron especialistas, muchos de ellos obviamente invitados por los concejales que entienden que esto debe regularse por una ordenanza municipal, y vinieron otros profesionales. Para nosotros la opinión sigue siendo la misma, porque entre las opiniones vertidas, la del titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Barrera Buteler, dio a entender que no hace falta una ordenanza porque sería una redundancia normativa. Es decir, creo que acá, obviamente, más allá de las opiniones que son importantes, no es un tema que el Consejo tenga que discutir y mucho menos desde el Consejo plantear una discusión de una ley provincial. Me parece que es una discusión que tiene quizá otros intereses y que a nosotros no está, obviamente, en nuestra voluntad llevarla adelante porque ya está prohibido el juego electrónico en la ciudad. Lotería no deja abierta la chance a partir de la presentación de que el juego esté permitido. Licitatorios. Exactamente, digamos, dentro del pliego no deja abierta la chance. No, porque la ley inclusive no establece en ningún punto que los municipios tengan que adherir a la ley. Reitero, esta es una discusión que quizá tenga que darse en el marco de especialistas que hablen de informática o de otras cuestiones. Si la municipalidad no tuviera una normativa que prohíba el juego electrónico, creo que sería una discusión interesante, pero ya está prohibido. Entonces me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es, como lo hemos dicho con el intendente Martín Yayora, garantizar que esa ordenanza de juego electrónico no se va a modificar y que nosotros no vamos a habilitar el juego electrónico en la ciudad. Bien. Si lo puedo llevar a otro plano, interesante y conflictivo también como el de los subsidios para el transporte. ¿Cree que se puede llegar a un escenario de mayor equidad, por decirlo de alguna manera, con el nivel de subsidios que hoy reciben, por ejemplo, en el AMBA? Creo que estamos frente a una posibilidad, si uno hace una línea de tiempo en los últimos 4 años para acá, una posibilidad histórica. Por primera vez hay una ley, un proyecto de ley que fue presentado en el Senado y también en la Cámara de Diputados de la Nación, impulsado, entre otras, por nuestra senadora nacional Alejandra Vigo y en diputados por nuestro bloque de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, que plantea la posibilidad de crear un boleto único federal y un fondo que se distribuya
con esa palabra que utilizaste, que es equitativa. Hoy la situación de la Argentina claramente es de una desproporcionalidad en la distribución de los subsidios, entre otras cosas del transporte, que no soporta más. Nosotros, lo decía recién cuando hablaba de las responsabilidades que tenemos que asumir como municipio, tenemos que detraer recursos para sostener el sistema de transporte público, de recursos que son del municipio, que tienen que ir a un fondo que obviamente no estaba en los planes, pero hay que hacerlo para sostener un servicio. Y en ese sentido me parece que es injusto que el 85% de los recursos se concentren en el área metropolitana, en la capital no federal y en el área metropolitana, y que solo el 15% se distribuya. ¿Por qué creo que la posibilidad es histórica? Por primera vez esta no es una discusión que solo plantea el intendente Martín Yarlora, sino que Martín Yarlora ha logrado, con su persistencia en cuanto al reclamo y en la, entiendo yo, legitimidad que tiene nuestro reclamo, sumar a otras voluntades. Ya los intendentes de Rosario, de Santa Fe, de Bariloche, de Mendoza, están planteando un acompañamiento de atención y ahora tiene un volumen político. ¿No? Hay 16 gobernadores que están acompañando. Bien, la estrategia va a ir por ahí también, porque en el plano legislativo, a nivel Congreso, hace tiempo que venimos escuchando proyectos, pero no pasa nada. Y el último conflicto lo destrabó el intendente viajando. Así es, y como digo yo, fue una paradoja que en el único lugar del país donde no había paro de transporte, que tienen 3 servicios de transporte subsidiados, una multimodalidad, como es el tren, el subte y el colectivo, en la capital federal están subsidiados por todos nosotros, ir allá, a la capital no federal, a pelear que se pueda destrabar un conflicto, pone a las claras que esta situación ya no se resuelve más. Hasta la propia UTA reconoció que esta es una situación que no se resuelve de otra manera que discutiéndola con un sentido federal. ¿Y por qué creo que es histórico? Porque por primera vez veo a 16 gobernadores acompañando esta idea, esta iniciativa que nace desde Córdoba, que nuestro intendente ha planteado de manera firme desde el año 2020, cuando tuvimos el primer conflicto. Hay que recordar algo que me parece muy simbólico. El día que asumimos, que yo le tomé juramento a Martín el 10 de diciembre del 2019, debutamos con un paro en punta de línea de una de las líneas de transporte. O sea, así comenzó nuestra gestión y obviamente si no se resuelve la discusión de los subsidios, claramente esta va a ser una discusión permanente, sin fin, que me parece que tiene que terminarse de la mejor manera con una distribución equitativa. Nos queda muy poquito tiempo, simplemente una preguntita del tema político, digamos. Porque... Me río porque sabía que me iban a preguntar. Y sí, digamos, porque justamente le dije cuando nos fuimos el corte, hay ya una carrera, parece lanzada, muy adelantada para mi gusto, pero parece que está lanzada la carrera. ¿Dónde lo vamos a encontrar jugando este año? ¿Está decidido a candidatearse como intendente? Comparto el gusto de que no hay que adelantar la carrera. Me parece que obviamente es muy atractivo para algunos analizar un PRODE para el año que viene, pero yo soy el viceintendente de la ciudad. Yo también me río porque sabía que no me lo iba a admitir. Soy el viceintendente de la ciudad, acompaño a Martín Yarlora en este proyecto de transformar la ciudad de Córdoba. Soy parte de un equipo que creo que va a tener muchos años de oportunidad para demostrar que podemos transformar la ciudad. Vamos a seguir gobernando esta ciudad y obviamente el gobernador Schiaretti tiene un límite constitucional que le impide ser reelecto, tener la posibilidad de ser reelecto como gobernador. Eso abre la discusión y claramente hoy Martín Yarlora es quien está mejor posicionado para sucederlo. Si eso es abre así, la discusión acá en la ciudad. Claramente se abre una discusión y yo estoy preparado para ser intendente de la ciudad, soy parte de este equipo, tengo la máxima responsabilidad junto a Martín de llevarla adelante y creo que estamos demostrando en un contexto de mucha dificultad en pandemia que tenemos experiencia de gestión. Los dos provenimos de la mejor escuela de gobierno, que es haber gobernado con De la Sota y con Schiaretti, y entiendo que la ciudad de Córdoba nos dio una oportunidad por primera vez en la historia de demostrar que un intendente podía trabajar junto a un gobierno provincial y los resultados de transformación de la ciudad la gente los está viviendo y esto tiene que tener una continuidad y obviamente yo soy garante de esa continuidad. Gracias, Pasarini. Gracias a ustedes por la invitación. No tenía esperanza en la respuesta, pero me dijo, estoy preparado para ser intendente. Y el último, bastante, soy garante de esa continuidad. O sea, demasiado bien. Bueno, nos vamos a la pausa con la foto de la semana y tiene que ver con lo que empezamos hablando en este bloque y la vuelta del SUAEM a las calles. Pausa y ya volvemos. El regreso de Daniele. Desde la municipalidad aseguran que el conflicto con el SUAEM está un poco más cerca de resolverse. Sin embargo, no está claro quién va a ceder en un contexto muy diferente al que el sindicalista acostumbró a enfrentar. Mientras tanto, siguen las protestas.